Hola a todos, mi nombre es Julia Lorenzo y soy investigadora en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina y profesora en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y una de mis expertise o de mis campos de trabajo, tanto a nivel de docente como investigador, es el desarrollo de nanofármacos. Hoy estoy aquí para hablaros de nanomedicina y me gustaría empezar haciendo una breve introducción a lo que es la nanotecnología y a la escala nanométrica, y luego definiremos qué es la nanomedicina, qué aplicaciones tiene y sobre todo qué es y cómo funciona un nanofármaco. La nanotecnología no es nada más ni nada menos que el estudio y la manipulación de la materia a escala nanométrica. Yo, una de las cosas que quiero dejar clara es que es una disciplina que realmente es súper multidisciplinar porque se nutre de muchas áreas diferentes, como lo puedan ser la física, la química, las matemáticas, la ingeniería, la biología, pero incluso para llevar a cabo desarrollos de nanofármacos o para aplicarlo a la nanomedicina necesitaremos farmacéuticos, clínicos, médicos y de otro tipo de profesionales. Por lo tanto, llevar a cabo un proyecto nanotecnológico es muy multidisciplinar y muy transversal y requiere de profesionales de muchas áreas diferentes. La unidad con la que trabajaremos es el nanómetro y todo el mundo sabe que es una milmillonésima parte de un metro, es decir, 10 elevado a la menos 9. Pero muchas veces hay que poner tamaño a una serie de estructuras y sobre todo a las estructuras biológicas, que son las que están formando parte de nuestro organismo y son aquellas que cuando hablamos de nanomedicina necesitamos o reparar o intentamos hacer que vuelvan a funcionar o les damos algún fármaco para que recuperen una función o para que aquello que no está funcionando bien vuelva a funcionar, ¿no? Pensar que cuando hablamos de un nanómetro, que es una millonésima parte de un milímetro, empezamos por una línea de Boli, que es la que tiene este tamaño, como podéis ver en la diapositiva, un milímetro. Si nos vamos más para abajo y entramos en el mundo celular, por ejemplo, tenemos células como son nuestros glóbulos rojos, sin los cuales es imposible que vivamos, ya que los necesitamos para transportar el oxígeno por todo nuestro organismo, y vemos que son estructuras de alrededor de 10 micras. Las bacterias, ¿vale? Que a veces son nuestras amigas y otras veces, si son infectivas, son nuestras enemigas. Son estructuras de entre 1 y 2 micras. Los virus que ahora tenemos de relevancia con el coronavirus, esos virus horrorosos que nos pueden hacer la vida imposible, tienen alrededor de 100 nanómetros. Es cierto que los hay bastante más pequeños y bastante más grandes, pero vamos a hacer un tamaño promedio. La hemoglobina, que es la proteína que realmente fija el oxígeno que está en los glóbulos rojos para que estos la transporten, ¿vale? Esencial para la vida. 10 nanómetros. Y una molécula de azúcar, como es la glucosa, tiene un tamaño de un nanómetro. Pensar que sin glucosa no tendríamos metabolismo, no podríamos obtener energía y no podríamos funcionar. Bueno, nuestras células, por lo tanto, nosotros. Y esta parte que está resaltada en rojo es en donde nosotros nos vamos a mover cuando hablemos de nanomedicina, porque realmente son las estructuras que muchas veces están formando parte de las células y esas células están en un tejido o están en un órgano que o está afectado o ha dejado de funcionar o ha sufrido un daño y necesitamos que vuelva a reparar o darle sustancias para que se recupere. Pero bueno, parece que la nanotecnología es algo súper moderno y tal, pero en el fondo los artesanos medievales ya utilizaban nanotecnología. Los vidrieros y ceramistas empleaban nanopartículas para colorear sus obras. En esta diapositiva, en la figura A, podéis ver una vidriera que es de la iglesia de Santas Creus y realmente una de las cosas que vemos es este colorido en el vidrio. Ellos, los artesanos, los vidrieros, no sabían que estaban haciendo nanotecnología cuando utilizaban como unas tierras que ellos decían que eran los que contenían los metales y que era lo que daba el color al vidrio durante el proceso de formación de este vidrio, sobre todo en la fundición y el soplado aparecían estos colores. Pensar que estos colores rojos, muchos son debidos a la presencia de nanopartículas de oro o colores amarillos a nanopartículas de plata. Pero también había más nanotecnología. Pensar que
en el año 2006, gracias a unos estudios muy completos en microscopía electrónica de alta resolución, se pudo desvelar el misterio que llevaban detrás el acero de Damasco. Pensar que el acero de Damasco era un acero que tuvo mucha reputación en una época de la historia, sobre todo en la época de las cruzadas, porque pensar que durante las cruzadas los caballeros templarios, cuando se enfrentaban al enemigo, ellos iban vestidos con esas armaduras pesadísimas y con unas espadas enormes. En cambio, sus enemigos llevaban unas cotas de malla muy finas y unas espadas muy ligeras que hacía que fueran muy ágiles, que se podían colar entre sus líneas enemigas y les hacían perder hasta el equilibrio de los caballos y tal. Y además que si les daban con esas espadas, cortaban esas herraduras y eran letales para ellos. Lo que pasa que cuando se dieron cuenta de cuál era este misterio, que muchas veces fuera de Damasco estas espadas no se podían reproducir, aunque tuvieras al maestro forjador, que aunque tuvieras el acero traído de allí, y era debido a que se estaban formando nanotubos de carbono cuando se templaba el acero. Y esto era por el tipo de leña que se utilizaba, ya que en los alrededores de Damasco hay un árbol que tiene mucho contenido en carbono, y entonces esa madera al quemarse hacía que esos nanotubos pasasen al acero y hacían que este material, siendo tan ligero, fuera tan y tan duro. Pensar que en el fondo todos estos derivados, como luego veremos, del carbono, son materiales que tienen la dureza casi de un diamante, en cambio tienen una ligereza y una flexibilidad muy importantes. Pero bueno, llegando a la nanomedicina, ¿qué es la nanomedicina? Bueno, en el fondo no es nada más ni nada menos que la aplicación de los conocimientos de la nanotecnología a lo que es la rama médica, aquella ciencia, aquellos procedimientos médicos que se estén utilizando. Y si miramos en dónde podemos encontrar nanotecnología en medicina, vemos que hay tres aplicaciones fundamentales. Una es para la detección o el diagnóstico de enfermedades, lo que llamamos nanodiagnóstico. Otra aplicación la encontramos en lo que es la administración controlada de medicamentos o fármacos, lo que llamamos nanoterapia. Y últimamente se ha abierto un campo que está cogiendo una importancia bastante fuerte cada vez más, que es las aplicaciones que hay en medicina regenerativa. Cuando hablamos de nanomedicina, muchas veces, sobre todo a los que ya tenemos una cierta edad, nos viene a la mente una escena, que es una escena de una película que he puesto aquí en la diapositiva, que es una escena de un viaje alucinante. Es una película en la cual hay un científico que desarrolla una fórmula que es capaz de miniaturizar objetos y personas. Y aquí se ven un equipo de científicos que se ha miniaturizado y está dentro de un capilar, ¿vale? Para intentar reparar este capilar que por un traumatismo que desde fuera no se puede reparar. Entonces esta película es todo este viaje para intentar salvarle la vida a, a este científico tan famoso, ¿no? Que los espías rusos han atropellado y han dejado en este estado. Pensar que en el fondo, cuando hablamos de nanomedicina, nos imaginamos como cosas pequeñas que intentan hacer acciones desde dentro para reparar al cuerpo. La verdad es que todavía no hemos llegado a este grado de desarrollo. No sé en el futuro lo que nos deparará. Creo que todavía tenemos mucho futuro para llegar a algo parecido a lo que nos predestinaba esta película, que además es del año 1966, por lo tanto fue un poco visionaria en el campo, pero lo que sí que os puedo explicar son las cosas que tenemos hoy en día y en aquellas que se está trabajando hoy en día a nivel de laboratorio para intentar desarrollar en el futuro. Cuando hablamos de nanomateriales, yo quiero hablaros de algunos de los nanomateriales que nosotros vamos a utilizar y sobre todo utilizaremos para aplicaciones biomédicas. Los nanomateriales que utilizamos normalmente, una forma de clasificarlos muy fácil es naturaleza inorgánica, que sobre todo son aquellos que provienen de metales, y aquí es donde estarían nuestras famosas nanopartículas de oro y de plata que dijimos que daban color a las vidrieras. Y si alguien piensa en el oro, ese oro amarillo en el cual muchas veces lo tenemos formando parte de unos pendientes, un anillo o un colgante o una cadena, ¿vale? Aquí
tenemos que las nanopartículas de oro, aquí las tenemos en suspensión en esta imagen y vemos que tienen colores que van desde el rojo hasta el granate o los colores así morados, y que este color depende del tamaño de la nanopartícula. Por lo tanto, ya no tenemos un oro metálico así, un lingote o una joya amarilla. Y luego, sobre todo, tenemos los materiales orgánicos en donde está este grafeno o los nanotubos que están hechos de carbono, que son grafeno enrollado haciendo tubitos, que es esta monocapa de moléculas de carbono que, como podéis ver aquí, esta es la estructura, pero en solución presenta coloraciones que van desde el color marronoso hasta este marrón negruzco y tal, y que nos han dicho que nos va a revolucionar el futuro, sobre todo para las comunicaciones, la informática, incluso para las baterías y aplicaciones eléctricas. También pensar que en los materiales orgánicos también tenemos nanopartículas que se hacen de polímeros como si fueran pelotitas, pero a tamaño nano, y los liposomas, que son nanopartículas que están hechos a base de lípidos, es decir, de grasitas, ¿vale? Y que estas ya las venimos utilizando desde hace mucho tiempo en lo que son sobre todo las cremas, estas cremas que sobre todo las chicas nos ponemos para estar más guapas, pues están llenas de nanoliposomas. Y ahora, algunas de las vacunas que están saliendo para el coronavirus, este RNA que se mete en nanoliposomas para protegerlo y para que dé lugar, ¿vale?, a que se forme la vacuna en nuestro cuerpo, que nos dé esta respuesta inmunitaria, ese trocito de RNA viral que nos meten para hacer la vacuna del coronavirus. Cuando hablamos de nanotecnología en medicina, y sobre todo para terapia, es decir, para hacer nanofármacos, ¿qué es de lo que estamos hablando realmente? ¿Vale? Porque cuando uno parece que habla de un nanofármaco y habla de que el nano es algo tan pequeño, quiere decir que es más pequeño que lo que es un fármaco normal y corriente, pero no, nada más lejos de la realidad. El paracetamol, por ejemplo, es muchísimo más pequeño que si hiciésemos un nanoparacetamol, ¿vale? Porque realmente lo que nosotros utilizamos son los nanomateriales para unir o para encapsular, es decir, para hacer una pelotilla alrededor, ¿vale? Y poner en el interior lo que sería el compuesto químico o la droga o el fármaco, ¿eh? Perdonad que utilice la palabra droga, pero es una traducción del inglés porque no se utiliza la palabra drug como fármaco y entonces a veces nos sale la parte esta de droga, ¿de acuerdo? Realmente lo que queremos es mejorar la solubilidad, porque hay fármacos que son muy poco solubles y entonces se tienen que dar pues disueltos en algunas sustancias que son un poco tóxicas o que son dolorosas en su aplicación. También lo queremos proteger, porque muchas veces nosotros tenemos que tomar una cantidad de fármaco muy grande para que nos haga la acción que tiene que hacer. Y también porque queremos modificar cómo se distribuye en el cuerpo. Yo, llegado aquí, siempre hago un ejemplo y siempre pregunto al público, ¿vale? ¿Qué te tomas para el dolor de cabeza? La mayoría de vosotros contestaría que un paracetamol o un ibuprofeno. Y eso también, pues, si le duelen los riñones o si se cae y se hace una lesión en la rodilla o en el pie, porque te lo recetarían como antiinflamatorio y para controlar el dolor. Por lo tanto, la mayor parte de los fármacos que tenemos hoy en día, de todos estos compuestos que tomamos, tienen lo que llamamos una distribución por todo el cuerpo. Son sistémicos, es decir, actúan a nivel de todo el cuerpo. Por eso el paracetamol o el ibuprofeno un día nos quitará el dolor de cabeza y otro día el dolor de pie. Pero igual para el ibuprofeno o para el paracetamol no nos importa mucho el que esto tenga efectos secundarios, pero sobre todo cuando hablamos de fármacos que van para algunas enfermedades como pueden ser el cáncer y que son muy tóxicos y que tienen muchos efectos secundarios, sí que nos interesa poderlos llevar a el lugar donde son necesarios y que hagan el menos efecto posible en el resto del cuerpo, porque de esta manera podremos reducir mucho los efectos secundarios que tiene el paciente y por lo tanto su calidad de vida. Pensar que todo aquel nanomaterial que se utilice para transportar o encapsular fármacos tiene que ser biocompatible
Es decir, que no tiene que presentar toxicidad el nanomaterial ni generar ninguna respuesta inmunológica en el cuerpo ni nada de nada, y además también ser estables en un entorno fisiológico, ¿vale? Porque al fin y al cabo o los vamos a ingerir o los vamos a inyectar, ¿vale? O los vamos a aplicar en una pomada o como cualquier fármaco normal y corriente. Los vamos a poner en contacto con alguna parte, ¿vale? Con nosotros o con alguna parte de nosotros. Pensar que también una de las cosas que intentamos hacer cuando hacemos nanofármacos es intentar hacer lo que nosotros llamamos una liberación controlada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fármaco pues, no llegue todo de golpe como cuando te inyectan directamente el fármaco en el torrente circulatorio, porque hay veces que los fármacos, si en pequeña cantidad no son tóxicos, pero si se acumula mucho, pues el cuerpo sufre para eliminarlos o nos pueden dar problemas o nos pueden dar efectos secundarios. Cuanta menos dosis, mejor. ¿Vale? Entonces, eh, pensar que esto es un poco como en el caso de la anestesia. Nadie se ha dado, no sé si alguien ha sido anestesiado aquí, pero si a alguien le pinchan una inyección de anestesia, cuando te lo meten en el gotero, te dicen cuenta hacia atrás, 3, 2, creo que nadie se acuerda de uno. Llegamos súper rápidamente. ¿Por qué? Porque llega todo el fármaco de golpe y ¿vale? Y como se además por el sistema circulatorio se reparte muy rápido, pues en unos segundos ya tenemos todo repartido por todos lados y en gran cantidad. Sobre todo para fármacos como son los fármacos para tratar tumores o que tienen bastantes efectos secundarios, pues nos interesaría que esa dosis fuese llegando de forma escalonada. La manera que hoy tenemos de hacerlo pues es conectar a un paciente a una vía y que te pongan ahí el palito con el suero y que vaya entrando durante horas ahí esperando. Si a ti te pincharan esa inyección con tu fármaco en tus nanopartículas y las nanopartículas se fueran abriendo poco a poco, nos irían dejando ir el fármaco poco a poco y entonces el efecto, ¿vale? Se haría poco a poco y entonces no sería tan tóxico. Y también nos dan la opción de combinar cosas, porque yo dentro del fármaco, dentro de la bolita o dentro de nuestro nanomaterial puedo poner un fármaco, pero también puedo poner dos o tres, o incluso utilizar la superficie de la nanopartícula para pegar algunas o fármacos o algunas moléculas que vayan dirigidas, ¿vale? Hacia un sitio determinado. Por lo tanto, ¿vale? Tienen más utilidad que lo que sería un fármaco tradicional. ¿Vale? Y sobre todo esta parte de utilizar la superficie para dirigirlo hacia una zona concreta. Pensar que de esta manera podemos tratar pues algunos tumores en concreto o podemos tratar la zona tumoral sin que tengamos efectos secundarios en el tejido normal o en el resto del cuerpo, que eso es bastante importante porque pensar que la mayoría de las terapias que van contra el cáncer son terapias que son muy agresivas y que van a intentar matar a las células que se están reproduciendo mucho, que son las tumorales, pero también hay células normales que se nos van dividiendo y se van reproduciendo. Y aunque menos, también se ven afectadas. De esta manera intentamos llevarlo solo a las tumorales y por lo tanto que las células normales no se afecten. Y aquí tenéis un nanofármaco. Uno de los primeros nanofármacos que se empezaron a comercializar es este de aquí, que se llama Duxil. Pensar que realmente lo que es un liposoma, es decir, una bolita que está hecha a base de lípidos, ¿vale? En donde se ha encapsulado dentro una droga que es la doxorubicina. La doxorubicina es un fármaco antitumoral que se viene utilizando desde hace muchísimos años y lo que va es al DNA. Se une al DNA y hace que la célula pues, no se pueda replicar, que no se pueda dividir. De esa manera la célula dice, uff, algo me pasa, pues me muero. Y ya está. Lo que pasa es que es un fármaco que tiene muchos efectos secundarios y sobre todo uno de ellos es que es muy cardiotóxico. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen problemas cardíacos no se pueden tratar con la doxorubicina. Entonces, se les da la fórmula esta liposomada, en donde tenemos el liposoma con la doxorubicina dentro, y entonces de esta manera evitamos todos estos efectos secundarios. Además, también la dosis que utilizamos es muchísimo más baja que la dosis que se tiene que utilizar de doxorubicina. Por lo tanto, ganamos por ambos lados, porque no se une o no va a engancharse al corazón o a sitios donde pueda ser tóxico y porque como la dosis que utilizamos es más baja, pues eso hace que tengamos menos efectos. Pero bueno,
no solamente tenemos nanoterapia contra el cáncer. El cáncer es de lo más utilizado, ¿vale? Porque hay un efecto que pasa cuando las pacientes tienen cáncer, que es que, claro, como las células proliferan mucho y muy rápido, pues se le tienen que hacer vasos sanguíneos para que le lleven los nutrientes y entonces esos vasos sanguíneos se hacen un poco mal. Esto es como cuando tienes que levantar una pared y claro, no te da tiempo a apretar los ladrillos ni hacerlo todo súper recto, súper liso, ¿no? Sino que te van quedando agujeros. Por eso a veces cuando se tiene que levantar una pared muy rápido, se dejan con los ladrillos que van dejando agujeros o entre ellos y tal, para no tener que complicarse demasiado la vida. Pues el tumor hace lo mismo y entonces esos agujeritos hacen que cuando a ti te inyectan el fármaco y pasa por el tumor, pues por esos agujeritos se escapa y se queda ahí retenido. El resto, como no tenemos agujeritos, porque nuestros vasos están muy bien hechos en nuestros tejidos normales y no dejan escapar ni una gota de sangre ni nada de nada, pues entonces el fármaco seguiría en circulación y no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, tenemos nanofármacos contra el cáncer, pero también tenemos en el mercado otros nanofármacos como puedan ser antibióticos nanoparticulados para que sean más efectivos contra algunas infecciones que son resistentes a los antibióticos normales y corrientes, o como esta nanoterapia que se utiliza en anemias. Pensar que normalmente cuando una persona tiene anemia, es decir, que tiene la concentración de hierro baja en sangre, pues se le da algún tipo de compuesto de hierro para tomar en pastillas, en ampollas, en sobrecitos y tal, pero provoca muchos efectos que no son muy agradables, ya que hay personas que tienen problemas de estómago o incluso personas que tienen enfermedades intestinales, pues no lo pueden absorber. Entonces, se ha generado esta nanopartícula que está hecha a base de sacarosa, que es un azúcar, con hierro, que forma como una especie de pelotita de azúcares con el hierro en el medio. Entonces esto se inyecta y se va deshaciendo poco a poco y entonces va dejando ir el hierro y entonces el hierro es captado por, la, por la hemoglobina. De esta manera vamos subiendo nuestros niveles de hierro. Y como también os dije, también tenemos nanotecnología en una parte de la medicina que es la medicina regenerativa. Es un campo que cada vez está más en auge y cada vez hay más aplicaciones para medicina regenerativa y una de ellas, por ejemplo, son los pegamentos quirúrgicos, que están hechos a base de nanopartículas. En este caso, en la diapositiva podéis ver un pegamento que está hecho con unas nanopartículas que lo que hacen es formar una sutura invisible y sin cicatrices, ¿vale? Porque en el taponcito este azul que tenéis aquí, veis como en este recipiente es como si fuera agua, es un líquido transparente y tal, pero cuando se pone en contacto con la piel, ¿vale? Se forma como si fuera una cadenita, que es lo que hace de pegamento entre los tejidos. Esto igual, a nivel de piel, pues bueno, es la parte más estética, pero imaginaros en una cirugía cardíaca o en una cirugía cerebral en el cual, como cortes un vaso y tal, pues provocar una hemorragia que pueda ser muy grave. Claro, preparar una sutura, coser y tal es complicado, pero en cambio una gotita de este pegamento que además después se deshace y no deja ni rastro, pues es perfecto. Y en unos pocos segundos puedes tener una hemorragia controlada. Finalmente, un área en donde la nanotecnología tiene también mucho que decir, que es una aplicación nanomédica, aunque nosotros la vemos un poquito más de lado, es la parte de diagnóstico. Pensar que en el fondo muchas veces nosotros necesitamos pasar por unas pruebas diagnósticas para saber si tenemos una serie de patologías o no, ¿vale? Y ahora últimamente lo estáis viendo con el famoso coronavirus, que tenemos un montón de test, algunos diferentes, con más o menos efectividad para poder detectar el coronavirus. ¿Vale? Pensar que desde hace mucho tiempo la nanotecnología irrumpió en el mundo del diagnóstico para intentar, por un lado, hacer dispositivos que puedan analizar muchas cosas a la vez y de una forma muy rápida y muy eficiente, de manera que con una pequeña muestra, ¿vale?, podamos obtener mucha información. Esto, por ejemplo, es bastante importante en el caso del cáncer, porque se pueden hacer un diagnóstico de todos aquellos marcadores que sean importantes para ver qué tipo de tumor tiene un paciente, en qué fase está, entonces qué tipo de medicación es necesaria para que tenga una buena respuesta o no. Y estas pruebas hoy en día, a partir de esa biopsia de ese tumor o de esa cirugía, pues llevan 2 o 3 semanas tener todos los resultados y se está trabajando en que en
1 o 2 días pues puedas tener todo esto además en un dispositivo muy pequeñito y que sea muy rápido y muy fiable, sobre todo los resultados. Y luego también hay nanopartículas que lo que nos hacen es mejorar el diagnóstico, pero dentro del paciente. ¿Vale? Pensar que muchas veces muchas de las pruebas que nosotros realizamos para hacer según qué diagnósticos necesitan de lo que llamamos un agente de contraste o que te pongan algún tipo de inyección o que te añadan alguna cosa para tener una mejor resolución. Se está trabajando sobre todo con nanopartículas, ya que como son muy pequeñas, pueden llegar a los sitios más pequeños de manera que tengamos un diagnóstico cuando las cosas son invisibles por los métodos de diagnóstico que hay hoy en día. Eso quiere decir que cogeremos, por ejemplo, enfermedades como el cáncer en un estadio tan inicial que casi será será imposible de quitar con una cirugía convencional. Incluso con tratamientos muy localizados, pues puedas eliminar todo el tumor y toda la enfermedad sin luego sufrir efectos secundarios graves o tener posibilidades muy altas de que te salga una metástasis o que este cáncer vuelva a aparecer al cabo de los años. Pero bueno, ya tenemos nanotecnología en diagnóstico en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Y aparte de que algunas de los test que ahora se están utilizando para coronavirus, algunos llevan nanopartículas, uno de los que podéis ver que lleva nanopartículas y que es de uso habitual y que cualquiera puede comprar en una farmacia es un test de embarazo. ¿Vale? Pensar que un test de embarazo, que nosotros vemos como este test que sale aquí con ese capuchón rosa, que si lo quitas tiene una tira absorbente donde se moja en la orina y entonces tienes que esperar unos minutos a que aparezcan estas rayas. ¿Vale? Estas bandas que lo que nos indican es si hay o no embarazo y luego la segunda raya es una línea de control, una zona de control en donde si aparece esta zona de control, quiere decir, esta línea en la zona de control quiere decir que el test está bien hecho. ¿Vale? Porque se ha repartido la muestra, porque realmente lo que tenemos es, como os muestro en la imagen de la derecha, es una tira en donde hay esta parte absorbente que es para depositar la muestra, que en este caso será mojarla en la orina y aquí lo que tenemos es una zona en donde tenemos anticuerpos que están marcados con nanopartículas de oro, ¿vale? Y que reconocen la hormona del embarazo. Entonces, esto va a subir por capilaridad, porque claro, la orina es un líquido, además mojamos en mucho, por lo tanto va subiendo el líquido, la orina hacia arriba, y entonces llega a lo que le llaman la zona de test. Allí lo que hay es otro anticuerpo que reconoce la hormona del embarazo, pero por un sitio diferente que el anticuerpo del principio que lleva la bolita de oro. Entonces ahí aparecerá, si hay embarazo, ¿vale? La primera línea roja, ¿vale? Que realmente lo que estamos viendo es la nanopartícula de oro. Y esto seguirá avanzando hasta la línea de control, que realmente lo que tiene es un anticuerpo que reconoce a todos los anticuerpos. Entonces reconocerá también anticuerpo con las bolitas de oro, porque además se pone muchísimo en exceso para la cantidad de hormona que realmente hay en un embarazo. Por lo tanto, vale, que salga esa segunda línea nos quiere decir que el test se ha hecho bien y que la muestra ha recorrido todo lo que tenía que recorrer. Pensar que muchas veces si sale la raya de embarazo, es decir, la primera línea, esta es bastante evidente, entonces hace que la línea de control, que es la segunda línea, sea más flojita en color. En cambio, si no sale raya de embarazo, como se acumula mucho más anticuerpo, pues la línea de control sale como un rojo mucho más intenso. Pensar que estos test que son de los test que más se utilizan y que además es una manera muy rápida en unos minutos de saber sí o no, es el principio de los que ahora, por ejemplo, se están utilizando en el coronavirus, sobre todo lo que le llaman las pruebas de anticuerpo o en algunas que también son para detectar antígenos. Aparecen bandas, aparece color, no aparece color, pues podemos ver, porque llevamos anticuerpos que reconocen o a otros anticuerpos o a los antígenos y nos aparece como rayitas en las ventanas de color. Y como os dije al principio, una de las cosas que nos da la nanotecnología para generar nanofármacos es que podemos hacer fármacos multifuncionales. Y hablábamos de poner más de un medicamento, porque pensar que hoy en día hay algunas patologías
algunas enfermedades que se tratan no solamente con un solo fármaco. El cáncer normalmente son 2, 3 fármacos juntos, pero con otras patologías también pasa, que a veces te tienen que dar pues un analgésico y un antiinflamatorio, o un antibiótico y un antiinflamatorio. Pues, ¿qué pasa si los podemos meter todos en la misma nanopartícula? Pero aparte de eso, si podemos meter en la misma nanopartícula, aparte de los fármacos, algún elemento que nos ayude en el diagnóstico, ¿vale? Como alguna molécula que nos pueda dar una señal cuando nosotros hagamos una resonancia o cuando nosotros hagamos algún tipo de prueba diagnóstica. Esto es lo que nosotros le llamamos nanomateriales teragnósticos, que es tera de terapéutico y gnósticos de diagnóstico. Entonces tenemos en el mismo material terapia, tratamiento y diagnóstico. Y de esta manera podemos ir viendo si la terapia va funcionando o no y si el paciente va respondiendo a lo que tú le vas dando. Entonces es una manera de que queremos que en el futuro pues podemos tener como una especie de fármacos inteligentes que nos vayan, en donde podemos ir monitorizando al paciente en tiempo real y podamos ir viendo si la evolución es buena o no, o si tengo que cambiar rápidamente la medicación. Y finalmente, yo la conclusión que os quiero dar de lo que es el uso de nanomedicina es que realmente nosotros cuando queremos desarrollar nanofármacos es porque queremos que el paciente tenga un beneficio, ya que queremos tener fármacos que realmente sean mucho más eficaces y por lo tanto que sean mucho más seguros, que tengan muchos menos efectos secundarios y cuando hablamos de sistemas de diagnóstico, que estos realmente funcionen mucho mejor y que nos den un diagnóstico mucho más temprano. Por lo tanto, siempre lo que buscamos es beneficio para el paciente, que éste se beneficie tanto de un diagnóstico temprano como de unos fármacos mucho mejores. Eh, y bueno, y con hasta aquí, esto es lo que yo os quería explicar un poco de conceptos de lo que es la nanomedicina y lo que son los nanofármacos. Espero que os haya sido agradable y de interés. Y nada, un placer haber compartido este rato con vosotros. Muchas gracias.